vez a continuar con el tema del acoplamiento en paralelo. Entonces vamos a compartir. Bien. En la anterior clase hemos visto dos condiciones. Acuérdense, ¿no? ¿Por qué acoplar en paralelo? Capacidad nominal del sistema de generación es menor que la nueva demanda. Entonces, para ver el futuro hay que compartir con otros generadores. Si su generador es para 500 y está previsto que va a subir la demanda, hay que poner otro transformador, o digo, otro generador con todo su equipo y tener la necesidad de acoplar en paralelo. Además, no solo por eso, sino porque también aumenta la confiabilidad. Es decir, con dos generadores no es lo mismo que con uno. Entonces, como estamos haciendo en el proyecto para el año 10, dos generadores en vez de uno. Y al haber dos generadores, vamos a tener la necesidad de acoplarlos en paralelo en la hora de pico. Mayor confiabilidad. Si se embroma o sale a mantenimiento un generador, está el otro, aunque sea solo para atender la mitad de la demanda. No que si hubiera un solo generador y entre mantenimiento o falla, el sistema está listo. Entonces, por lo menos tiene que haber dos para después, durante la operación, entrar en paralelo. Por el tema de la eficiencia, hemos dicho, y esto hemos explicado varias veces, por qué dos en vez de uno, y ya como un resultado general, la economía del sistema. Es decir, cualquier falla económicamente es desastrosa. Mientras mejor hacemos las cosas, mejor va. Y entonces es una justificación del por qué hay necesidad de acoplar en paralelo. Y hemos entrado a las condiciones para acoplar en paralelo. Mismo orden de fases, igualdad de frecuencias, igualdad de tensiones, concordancia de fases. Mismo orden de fases ya lo hemos visto. Tenemos dos generadores, uno que está atendiendo a la carga, otro que tiene su interruptor abierto y el orden que se llama de fases en el generador, en este caso generador 1, generador 2, ambos tienen el mismo orden de fases, es decir, ambos tienen esta que por convención, esta forma de mencionarlos, es decir, RST. Así está embobinado el estator, las bobinas del estator. De modo de que mantienen esta secuencia. R1 es RST, que es horario. Mientras que en el generador 2 que va a entrar en paralelo también es horario. Entonces se mantiene el mismo orden de fases. Pero puede ocurrir que el generador 1 es
tiene el orden horario y el generador 2 tiene un orden antihorario. Ustedes se preguntarán qué significa eso de horario o antihorario. De modo de que hasta ahí parecería una cosa abstracta. Y solamente les puedo comentar que para entenderlo mejor, si suponemos que tenemos un polo aquí, de esta forma, se la hace más bien, incluso así, para que el flujo que salga mejor distribuido. En las puntas siempre es complicado. Y el cable, estamos hablando de un polo del transformador, digo del generador. O también puede ser estas las bobinas, ¿no? Yo puedo envolverlo así. Pero también el mismo, si es en el rotor, pues, o también puede ser en el estator. Las ranuras las envuelvo así. O sea, no es lo mismo que yo dé vueltas cada espiral en un determinado sentido, o envuelva al revés. Ahí cambia inmediatamente la posición de su representación. Y esta cambia, en vez de ser como acá. Cambia. Cuando yo lo hago en el rotor, que tiene apenas una sola bobina. Si le cambio, el flujo va a resultar distinto y por lo tanto la fuerza electromotriz como resultado va a ser tan distinto. Pero si lo hago, lo puedo hacer también en las bobinas de cada una de las fases. Entonces, ¿cómo cambia el sentido de que si es horario o antihorario? Eso ya está establecido en la fábrica y lo hacen de una forma para la fase A, para la fase B, para la fase C. Ya está, eso. Lo mismo la rotación del rotor. No es lo mismo que esté yendo en un sentido, dando vueltas de una forma, o esté dando vueltas de otra forma. También cambia la rotación. ¿Y eso qué tiene que ver con digamos, con la tensión en sí misma? ¿Se acuerdan que hicimos aquí esta operación vista de frente? A lo mejor vamos a irnos a otro esquema para que se entienda mejor este tema del orden de las fases. Y nos vamos precisamente al esquemita, vamos a leer un ratito, de compartir. Vamos a compartir el otro esquema.
esa. Cuando vimos esto, este esquema de un generador real, ¿no? Como de los que ya hemos tenido la oportunidad de reembobinar inclusive desde el punto de vista profesional, nosotros vemos, pues, como por ejemplo en este caso, en la fase C, ya hace esta operación, miren. Y esta es una espira. Una espira. Ese después se une con la otra espira. Y se suma vectorialmente con la otra. Y la otra con la otra, ¿no? Pero este está de tal forma que ¿en qué sentido cambian las cosas si cambio la forma como lo envuelvo? ¿Por qué? Porque el flujo está dando vueltas, acuérdense. El flujo, a causa del movimiento del rotor, está dando vueltas. Si hay alguien afuera, no hay nadie afuera. Entonces, al estar dando vueltas, un segundito, por favor. Valdivieso, ¿sabes si la clase con Lionel Bacalumán va a empezar de que acabe esta o vamos entrando al Zoom? ¿A la clase de construcción? La de construcciones. Sí, el ingeniero dijo 11:15, pero todavía está empezando. Hay que decirle al ingeniero que tenemos que ir retirando. Ya. Bien. Bien, bueno, sin querer se ha hecho tarde. Entonces decíamos, el flujo está dando vueltas, ¿no ves? Fíjense la flechita, el rotor está dando vueltas, el flujo.
Entonces, cuando agarra una fase, por ejemplo la C, primero el flujo agarra en un instante determinado, cuando esté por acá, digamos, todo, agarrando, después agarra este otro, después cruza este otro, después el otro, después el otro. O sea, en el tiempo, primero, primero agarra uno, después a otros, yendo en este sentido. Por lo tanto, se va sumando sus voltajes para obtener toda la parte, por lo menos, lo que corresponde a un solo polo, a un solo par de polos, y a un solo polo en este caso, va a agarrar estos tres, pero uno después de otro. En el siguiente polo, que es el que se viene acá y sigue en este otro, va a ser lo mismo, y así sucesivamente. O sea, el flujo, al dar vueltas, no agarra a todo el mundo al mismo tiempo, porque ocupa un círculo entero. De modo que en cuestión de pocos segundos, menos de un segundo, mucho menos, un décimo de segundo agarra uno, otro, así. En ese sentido, la tensión se va sumando en función de cada polo. ¿Ya? Lo importante es que si yo cambio el sentido de giro del rotor, cambia el tiempo en el que el flujo le afecta a la espira del estator. Imagínense ustedes que eso está dando vueltas. Y cuando agarra un fajo del estator de espiras, primero agarra uno, después el otro, después el otro, después el otro, y ahí se hace una estrellita, una parte de la estrellita, esa que hemos puesto como símbolo. O sea que no agarra a todos de una fase, a todas las espiras a un mismo instante. Por eso es que es sinusoidal. En todo caso, eso lo vamos a volver a explicar después. Vamos a profundizar este pedacito. Y nos vamos a la siguiente condición. Después vamos a hablar más de este detalle. Solamente la siguiente vamos a ver ahora. Vamos a compartir de nuevo. Ya. La tercera condición, habíamos visto hasta la segunda. La tercera condición es esta de acá, en el cual tiene que haber, dice tercera condición, misma tensión. Aquí en este ejemplo, en el generador 1, su tensión es esta. En el generador 2, la tensión es esta. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje del generador 1 es distinto del voltaje del generador 2. En otras palabras, el voltaje, digamos que aquí, suponiendo que estemos en baja tensión, da lo mismo sea media o baja tensión, significa que digamos que el voltaje del que está entregando a la carga es 380 voltios fase. Aquí va a estar 380. ¿Por qué? Porque R1 es esta. Y esto es nada más que la misma R1. S1 es este. Por lo tanto, aquí es SU2. Y así para el tercero. Mientras que del generador 2 que va a entrar en paralelo, tiene su R2, S2, T2. Y seguramente, además, resulta que yo voy a tener aquí, para comprobar eso, un voltímetro, y voy a tener aquí otro voltímetro.
decir 2 y 1. Ya. Entonces, yo me fijo, aquí está 380 y está entregando bien. Es decir, 220 entre fase y neutro, o 380 entre fases. Mientras que este otro está aquí en este caso, vamos a ver. O sea, el que está entregando energía está normal, 380. Pero el otro, decíamos, que está en otro voltaje. Por ejemplo, 400. En vez de 380, 400 si es fase. Y eso, ¿cómo lo vemos? ¿Qué afecta ese pequeño detalle? Un segundito. Esto. O sea, R1 es 380, digamos, pero R2, S2, T2, vamos a suponer que es 400. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Si aquí tengo entre fases 380 y entre neutros, digo, entre fase y neutro es 220 acá, mientras que aquí es 400 y entre fase y neutro es 380. 20 voltios de diferencia. Si yo cierro este interruptor, voy a cerrar con una diferencia entre los dos de 20 voltios. O sea, como les mencioné aquí la diferencia entre este y este es 220 voltios. Esto es 220 y esto es 240. Ya, pero 20 voltios entre los dos. Uno dice, pero 20 voltios no es nada. Pero como el circuito de esta diferencia de voltaje va a ser entre generadores, la diferencia es pequeña. Y por lo tanto, unir estos dos, habiendo una diferencia de 20 voltios, siendo que el circuito es este, y en otras palabras eso significa que uno diría, sí, es tan poquito. Resulta que entonces aquí va a venir, a causa de esta, va a haber un cortocircuito en el cual la diferencia es apenas 20 voltios. Pero ustedes dicen, eso es poco, ¿no es verdad? Y a mí también inicialmente me parecía cómo puede provocar algún problema 20 voltios. Pero si nosotros sabemos que la corriente es igual, en forma muy aproximada, ¿no? En vez de impedancia vamos a hablar de por el circuito pequeño que hay entre generadores. Aquí hay 20 voltios dividido. ¿Qué resistencia puede haber entre este punto y este punto? Y habiendo chocando aquí con 20 voltios. Va a ser una resistencia muy pequeña. Por ejemplo, experimentalmente se puede ver que eso va a ser 0.0. Ingeniero, disculpe que lo corte, pero tengo que asistir a otra clase. Ya, termino con esto. Yo también, ingeniero. Termino con esto. ¿Esto cuánto va a resultar? 20 solo de 0,01, 2000 amperios. Y por lo tanto es un cortocircuito que se arma aquí. Bueno, si ya es tarde, lo vamos a dejar ahí y voy a inmediatamente dejar de compartir.
cerrar simplemente y seguimos la próxima clase. Vamos a inmediatamente, estoy tomando la lista. Ya pueden retirarse los que quieran. Yo voy a salirme también. Nos vemos el martes. Les recomiendo los que tienen pendiente los cuadros resumen. Hasta el martes. No, ingeniero. Pierdan. Recording stopped.